Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. Ernesto, programa número 42 ya. Ya está disponible el 41 con el invitado Carlos García Hoyos. Para quienes de pronto no han tenido ocasión de escucharlo, le saquen el ratico porque yo creo que fue un ejercicio muy rico de cara a ese que es el propósito central de este espacio. Y es que es hablar desde la experiencia, de las lecciones, los retos, las dificultades, los hallazgos, los alcances, bueno, todo lo que la experiencia del maestro real, el maestro real y voy a decir investigador va dejando. Entonces, desde ese punto de vista, pues es una conversación muy interesante que espero que todos puedan escuchar y nos acompañen pues con esa horita de atención para ese capítulo que publicamos con 2 días de retraso la semana pasada. Y Ernesto, volviendo ya pues a nuestro esquema regular, quiero, bueno, primero que todo invitarlos a que marquen el me gusta, a que se suscriban antes de que entremos en materia para que de pronto ahorita podamos tener la concentración en la conversación, bueno, como todas esas cosas de costumbre. Ahora sí, pues entonces, como decía, volviendo al formato, al esquema regular, creo que en el último programa, en el número 40 que estuvimos hablando de las pruebas, nos dimos cuenta de que el aprendizaje y su diferencia, su relación con la enseñanza, bueno, pero voy a decir todo lo que hay alrededor del aprendizaje, es un mundo muy interesante y se nos puede volver una cosa muy pantanosa si no hacemos pues como algunas precisiones o si acotamos un poquito las cosas, porque incluso pues uno podría hablar del aprendizaje y no es raro escucharlo, el aprendizaje por ejemplo de las mascotas, pero pues de eso no es de lo que estamos hablando cuando nos sentamos aquí. Entonces yo pienso que valdría la pena que acotemos un poquito cuál es el campo de ese aprendizaje que ocurre dentro de las fronteras de la escuela. No hay que desdeñar el aprendizaje de las palomas, ni el aprendizaje de las mascotas menos, no por casualidad. Existen, y con todo derecho, academias de educación de perros o academias de entrenamiento y en ese sentido aprendizaje de caballos de paso fino o de caballos de salto o de caballos, ¿cierto? De hecho, remontándonos a la más antigua que en mi conocimiento tengo, referencia al asunto del aprendizaje en los animales, me tengo que remontar a Kant. En ese escrito de antropología de Kant, hay un pasaje todo largo dedicado a ese tema. Él dice, es una delicia observar cómo la pájara le enseña a cantar a sus polluelos, en todas las especies de aves, ¿sí? Y el mismo Freud, en su obra final, en su testamento, que se llama El esquema del psicoanálisis, en las primeras frases del esquema del psicoanálisis dice, todo esto se puede aplicar a los animales más inteligentes, ¿sí? Entonces, aprendizaje, ya lo he venido enseñando desde hace unos meses largos, digamos los últimos 3 años, a partir del concepto de vida mínima, de autopoiesis, de Varela y de Maturana, que son biólogos. El aprendizaje
Bueno, y el mismo Dewey, ¿no? Dewey también en el credo pedagógico, pero sobre todo en el libro que se llama Democracia y Educación, que es, digamos, uno de los libros más maduros de Dewey. Ya en ese libro también dedica un largo capítulo a decir el aprendizaje como la educación son funciones vitales. Donde quiera que haya vida, hay aprendizaje. Y es así. Aprendizaje, si nos remontamos a una indagación etimológica, todos lo sabemos, viene de aprender. ¿Qué es lo que aprende un organismo? Y vamos a decir un organismo cualquiera, desde que sea un organismo vivo. ¿Qué es lo que aprende? Esta es una discusión larga que no vamos a incurrir ahora, pero lo que aprende es la experiencia. Pero ya volviendo aquí al estatuto que nos corresponde, el aprendizaje en los niños, pero en general en el ser humano, que por supuesto tiene sus diferencias significativas, diríamos en otro tiempo, cualitativas, o sea que nos hace distinto el aprendizaje humano de todos los demás aprendizajes. Yo no quiero insistir en que es distinto, pero es característico de lo humano, del ser humano. El aprendizaje en el ser humano, el aprendizaje sí está directamente ligado a la facultad del lenguaje. Facultad del lenguaje que Chomsky llamaba competencia lingüística y que explicaba: la competencia lingüística significa creatividad regida por reglas. El aprendizaje en el ser humano, ¿qué es lo que el ser humano aprende cuando aprende? Aprende sus vivencias. Voy a decir las huellas némicas, las huellas que su mero vivir y siempre todo organismo no vive en el aire, siempre vive en el intercambio con el entorno. Entonces, pero el intercambio con el entorno y en el metabolismo interior. Eso es lo que llamamos vivencia. Pero esas vivencias, digamos, en el caso del hombre, esas vivencias son y permanecen fuera del alcance de la conciencia. Lo que pasa con el lenguaje, cuando el sujeto, el niño o el adulto, voy a decir, vamos a tomar un muchacho de 12 años, está en 7º grado normalmente. Cuando se enfrenta con una materialidad, se enfrenta con el desafío en el aula de matemáticas, el maestro sabe plantearle un desafío vital, no un desafío intelectual, sino un desafío vital. Vamos a construir un polígono de 72 lados. ¿Cómo lo hace? A ver, un polígono, es más, le voy a poner más crítico, un polígono regular de 72 lados. ¿Sí? ¿Puede o no puede? El muchacho, claro, eso es un problema que no está, digamos, no es un problema vital, no fuera de la escuela. Pero en la escuela, ese es el arte de la escuela y ese es el arte de la enseñanza y por lo mismo el arte del aprendizaje escolar, que no es lo mismo que aprendizaje. El aprendizaje es una función vital.
Nosotros en la pedagogía libertaria y antes en la pedagogía del sujeto, en los años 80, cuando descubrimos e inventamos el método subjetivo de la lengua escrita, desde entonces dijimos, hay 3 tipos de aprendizaje y es importante que el maestro los conozca y los domine. El aprendizaje natural, que es el espontáneo, el aprendizaje natural es el que se da en el hecho de vivir y hablar. No necesita de escuela. En absoluto. Es más, casi que se opone a la escuela, ¿sí? Nosotros decíamos, y lo hemos dicho, ninguna mamá en sus cabales se va a proponer enseñarle a su hijito, a su bebé recién nacido, enseñarle el castellano. Pero de facto, eso es lo que él aprende es el castellano. No aprende ruso, ni aprende inglés, normalmente hablando. Ahora, una mamá ruso parlante que vive en Colombia y que quiere educar a su hijito en su propia traducción, le habla en ruso. No se pone a enseñarle a ruso ni a enseñarle a traducir. Él aprende el castellano por el medio, pero cuando ya tiene más de un año. Pero la madre le enseña, ¿no? Vive en ruso con él. El bebé, antes de los 18 meses, vive en ruso y aprende el mundo en ruso. Y a partir de ahí empieza a ser bilingüe, o antes incluso, probablemente según bueno, pero no estamos hablando del aprendizaje de idiomas ni del aprendizaje temprano. Entonces, es el aprendizaje natural, el aprendizaje espontáneo, pragmático, que es el que, pues, todo individuo cuando llega a un lugar lo aprende, ¿cierto? Vía, pues, al principio no sabe que el perchero se llama perchero, pero nadie se pone a enseñarle que eso se llama perchero, sino que por el trato dentro de ese grupo, dentro de ese contexto social, aparece el nombre perchero y él ya había percibido un perchero al que no le tenía nombre. En el momento en que él consigue hacer perchero y designarlo, y la experiencia concreta del perchero, el perchero es donde se ponen los sombreros. Pues, hoy día ya casi nadie usa sombreros, pero es donde se ponen las sombrillas, ¿sí? Es el primer aprendizaje pragmático o espontáneo, ¿cierto? Está el aprendizaje natural, que es el que se da por el hecho de vivir y que en general permanece inconsciente, en el dominio de lo inconsciente. Está el aprendizaje pragmático, que saca del dominio de lo inconsciente la vivencia y le pone un nombre. Y está el aprendizaje escolar. Claro, lo ideal sería que hubiera una transición tersa, sin conflictos. Eso no existe. Bien plantea el grupo Federici como primera premisa de un artículo muy importante de los años 80 que se llama Conocimiento y Comunicación en las Ciencias y en la Escuela. Su primera premisa es: en la escuela se aprenden cosas que no se aprenden fácilmente fuera de ella. Y lo que es más grave, la forma en que se aprenden los aprendizajes escolares no coincide con la forma en que se aprende fuera de la escuela.
en la escuela, fuera de la escuela, en el aprendizaje pragmático, simplemente los niños, no solo los niños, ¿no? Nosotros cuando llegamos a un lugar nuevo para nosotros, de pronto nos nombran secretario de trabajo. Pues nunca el nombramiento de secretario de trabajo es casual ni gratuito, pero llega uno y tiene que empezar por aprender cómo se llama esa oficina, cómo se llama, eso es aprendizaje pragmático. Nadie, pues, muy bobo el que llegando a un cargo nuevo dice, tráigame un catálogo de todos los nombres que tengo que aprenderme, no, pero su praxis lo va conduciendo y él va poniéndole los nombres que se usan, ¿cierto? Bien, entonces llegamos ahí a la almendra del problema del aprendizaje escolar. ¿En qué se diferencia? Primero, en que lo que se aprende en el contexto escolar, lo que se aprende en el aula, no es lo mismo que se aprende en la vida de todos los días, fuera de la escuela. ¿Qué se aprende en la escuela? Pues las asignaturas, las materias. No. Bueno, o sí, lamentablemente sí, las materias. Usted tiene que aprender a leer y escribir. Recién chiquito, y después en noveno tiene que aprender las soluciones a las ecuaciones cuadráticas y yo no sé qué más, todas esas cosas, y tiene que aprender el mapamundi y las leyes de la geopolítica y cosas todas que nos inventamos nosotros los maestros por puro inventárnoslas, ¿cierto? Sí, eso es cierto. El arte de la buena enseñanza y por lo mismo el rico aprendizaje escolar es que el maestro, lo hemos dicho también en otros momentos, no tanto enseñe soluciones, sino enseñe preguntas. Y traduciendo el principio del grupo Federici, en la escuela deberíamos hacernos preguntas que no se hacen fácilmente fuera de ella. Claro, la construcción de un polígono regular de 72 lados es absurdamente ajena a toda experiencia, a toda praxis, ni los ingenieros ni nadie. Y hoy día sí que menos, porque eso lo hace directamente ¿cómo es? El programa de dibujo, ¿sí? Automático. Entonces no hay ni siquiera, y eso es parte de lo que Kant ya advertía 1803, 1804, que si dejamos de ejercitar ese poder fundamental de la pregunta no utilitaria, o sea, que no persigue resultados prácticos, sino la pregunta abierta, la pregunta creadora, no creativa, creadora de la inteligencia, lo que pasa es que la inteligencia se va a ir achicando. Y efectivo, ¿no? La inteligencia artificial ya está desplazando de la vida del aula de hoy la inteligencia de los niños. Y porque previamente nosotros los maestros también estamos acomodándonos demasiado fácilmente en la inteligencia artificial. Se nos va acabando el tiempo, Ernesto, tenemos apenas un par de minutos más, pero quisiera saber si la interpretación que hago de eso último que nos dice es correcta, porque quedo con la sensación, algo así como que el círculo se cierra, es decir, finalmente la magia de la escuela es llevar esos aprendizajes que de entrada no son naturales, a que tengan una importancia, la importancia de los aprendizajes naturales para el sujeto. Sí, lo que pasa es que tampoco tenemos que romantizar el aprendizaje natural. El aprendizaje natural es
llamémoslo así, por antonomasia utilitario. Y está regulado por el placer y displacer, por el éxito y el fracaso. ¿Sí? Es lo que el sujeto, pues el organismo tiene que aprender para sobrevivir en las mejores condiciones posibles, para prolongar la vida, ¿sí? Entonces no hay que romantizarlo. Lo que pasa es que no existe absolutamente en el ser humano, pues lo que digo del aprendizaje escolar es las preguntas no utilitarias sí son privativas del hombre, del ser humano. Es, digámoslo ahí, así, en eso, ahí reside buena parte de eso que llamamos libertad, en la facultad de ponerse preguntas no utilitarias, lo que no quiere decir inútiles, ¿sí? No quiere decir inútiles. El asunto propio de la escuela en la modernidad, porque eso no es de toda la historia anterior, en la modernidad, la modernidad hace el culto a la razón. El asunto de la escuela en la modernidad y por lo tanto del maestro profesional es cómo lograr, cómo desarrollar un ambiente artificial, desde luego, que se llama aula, en donde hacerse las preguntas que no se hace uno por fuera todos los días se vuelva un asunto vital. En ese sentido, sí. Bueno, Ernesto, y en muy pocos segundos, esto hace rato no lo hacía, pues como de pedirle una respuesta de segundos para rematar, pero es que no puedo evitar hacerla, y es que estoy de acuerdo en que cuando decimos que esas preguntas y sobre todo ese aprendizaje que ocurre en la escuela no es utilitario, no estamos diciendo que es inútil. Entonces quiero preguntar, así en segundos, ¿cuál es el fin o cuáles son los fines de ese aprendizaje escolar? El placer. Un placer que es exclusivo del ser humano. Muy bien, muchas gracias Ernesto por esa respuesta que creo que fue menos de un segundo. Este fue pues nuestro taller número 42. En esta semana no les quedo debiendo pues como los saludos personalizados, pero una vez más quiero reiterarles a todos los que están aquí con nosotros el agradecimiento porque su atención y sus preguntas y sus devoluciones renuevan pues como el interés, o voy a decir el placer que nos produce sentarnos aquí a conversar sobre la escuela. Entonces, no siendo más, los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.